¿Sientes que a pesar de todos tus esfuerzos, las cosas no terminan de encajar en tu vida? Tal vez la clave no está en hacer más, sino en poner a Dios primero. Mateo 6:33 nos revela un principio eterno. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Este versículo no es solo una promesa, es una dirección clara. Cuando Dios ocupa el primer lugar, todo lo demás se alinea conforme a su voluntad. Hoy veremos cómo confiar plenamente en Él transforma nuestras decisiones, relaciones y resultados. Te mostraremos cómo rendir tu voluntad a la suya puede abrir puertas que jamás imaginaste y traer paz en medio del caos. Confía, pon a Dios primero y observa cómo todo se ordena bajo su perfecto plan. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Confiar en Dios cuando todo es claro es fácil. Cuando las puertas se abren sin esfuerzo, cuando los planes fluyen como lo imaginaste, cuando todo parece encajar, no hay conflicto. Pero ¿qué ocurre cuando las señales desaparecen? Cuando lo que parecía seguro se desmorona y lo que soñabas parece alejarse cada día más. Es allí, en esa aparente ausencia de dirección, donde se revela el verdadero significado de la fe. Hebreos 11:1 lo afirma con firmeza. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No de lo que ves, ni de lo que entiendes, sino de lo que todavía no se ha manifestado. Y en ese lugar invisible donde el alma tiembla es donde comienza la transformación. Dios no necesita mostrarnos todos los detalles para llevarnos a nuestro destino. De hecho, muchas veces los oculta precisamente para desarrollar en nosotros una confianza que no dependa de lo visible, sino de su carácter. Cuando Dios le dijo a Abraham que dejara su tierra y su parentela, no le dio un mapa ni una explicación detallada. Solo le dijo: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Génesis 12:1. Ni siquiera le dijo cuál era, solo que lo haría. Ese llamado sin garantías visibles es la base de la fe bíblica, la que no necesita ver para moverse, la que no exige evidencias para obedecer. Abraham obedeció sin saber a dónde iba. Y esa decisión de confiar sin ver no solo cambió su vida, sino que lo convirtió en el padre de muchas naciones. Hoy, esa misma fe es la que Dios nos invita a abrazar, pero no es una fe pasiva, que se sienta a esperar. Es una fe que camina aun cuando los pasos parecen ir al vacío. Es fácil decir que confiamos en Dios mientras todo tiene sentido. Pero cuando el diagnóstico médico es incierto, cuando el empleo se pierde de un momento a otro, cuando el ser amado se aleja, confiar ya no es teoría, es decisión. Es ahí donde muchos se quiebran, no porque Dios los haya abandonado, sino porque esperaban que la fe evitara el dolor en lugar de sostenerlos en medio de él. Lo que a veces no entendemos es que la aparente ausencia de señales no es señal de abandono, sino de formación. Dios no nos está castigando cuando guarda silencio. Está construyendo en nosotros una resistencia espiritual que no se forma en la comodidad. Pensemos en José, el hijo de Jacob. Tenía sueños grandes, promesas claras, visiones de liderazgo, pero en lugar de recibir reconocimiento, fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente y arrojado a una prisión egipcia. Años pasaron y no hubo señales visibles de que Dios lo estaba bendiciendo. Sin embargo, Dios nunca dejó de estar con él. Génesis 39:21 nos dice: pero el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Dios no evitó la cárcel, pero estuvo con él dentro de ella. Esa es la promesa que a veces olvidamos. Dios no promete que evitarás los pozos, ni que no atravesarás desiertos, pero sí promete que no estarás solo. Isaías 43:12 es un recordatorio directo.
Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No dice si pasas, sino cuando pases. El paso por dificultades es parte del diseño, no una excepción. Y el resultado de confiar en Dios en medio de ese proceso es ver cómo, con el tiempo, todo se alinea conforme a su voluntad. Pero eso requiere una renuncia profunda, dejar de exigir explicaciones a cambio de obediencia. Muchos quieren obedecer a Dios, pero solo si entienden primero, y así la obediencia se convierte en negociación. Dios no llamó a Moisés en la comodidad de un palacio, sino en medio del desierto, a través de una zarza ardiente que no se consumía. Le dio una misión imposible, sacar a un pueblo entero de la esclavitud, pero no le dio todos los detalles. Solo le dijo: ve, porque yo estaré contigo. Éxodo 3:12. Esa fue toda la garantía, no recursos, no soldados, solo su presencia. Y esa es la misma promesa que hoy Él te hace: yo estaré contigo. Confiar en Dios, por tanto, es soltar el control. Y eso, para muchos, es el mayor acto de fe, porque no se trata solo de confiar en lo que Dios puede hacer, sino en quién Él es, incluso cuando no hace lo que esperas. Job lo expresó con una convicción que traspasa generaciones: aunque Él me mate, en Él esperaré. Job 13:15. No hay mayor expresión de confianza que esa. Una fe que permanece, aun cuando todo lo que queda es Dios mismo. Hay momentos en los que sentirás que estás caminando sin dirección, que tus oraciones rebotan contra el techo, que el cielo está cerrado. Pero esos momentos no definen la fidelidad de Dios, solo revelan la profundidad de tu fe. Es en el silencio donde se forjan los profetas. Es en la soledad donde se pulen los líderes. Es en la espera donde se purifican las intenciones. Dios no necesita tus respuestas, necesita tu rendición. No quiere tu entendimiento perfecto, quiere tu disposición sincera. Porque cuando decides confiar, aunque no veas nada, es cuando Dios comienza a mover todo. Romanos 8:28 nos entrega una promesa que ha sostenido a generaciones. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. No dice que algunas cosas o que solo las cosas buenas, sino todas las cosas. Eso incluye los fracasos, las pérdidas, las puertas cerradas y los retrasos. Todo se convierte en instrumento en las manos del Dios que convierte cenizas en belleza y muerte en resurrección. Pero confiar en Dios requiere que dejes de depender de tus sentidos. Proverbios 3:5-6 lo deja claro: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Apoyarte en tu entendimiento puede darte una sensación temporal de control, pero no te llevará al destino divino. En cambio, reconocerlo a Él, aunque no entiendas todo, es lo que permite que el camino se enderece. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha guiado a personas comunes por caminos extraordinarios, no porque supieran a dónde iban, sino porque confiaron en quien los guiaba. Ruth dejó su tierra y su pueblo para seguir a Noemí, sin saber que esa decisión la convertiría en parte del linaje del Mesías. Esther se presentó ante el rey arriesgando su vida, sin garantía de aceptación, pero confiando en que había sido puesta para un tiempo como este. Esther 4:14. Cada uno de ellos actuó sin certezas humanas, pero con una certeza espiritual. Dios estaba al mando. Hoy, ese mismo Dios sigue escribiendo historias y quiere escribir la tuya, pero no puede hacerlo si tú sigues sujetando el lápiz. Soltar, rendir, confiar, son palabras que el mundo desprecia, pero que en el reino de Dios son llaves que abren caminos invisibles.
Hay promesas sobre tu vida que solo se activarán cuando decidas confiar de verdad, no a medias, no cuando todo está bien, sino en medio del caos, del dolor, de la incertidumbre. Piensa en Pedro. Caminó sobre el agua mientras sus ojos estaban puestos en Jesús. Pero cuando miró el viento y las olas, comenzó a hundirse. No fue la tormenta la que lo hizo caer, fue el enfoque. Mientras confió, hizo lo imposible. Cuando dudó, se hundió. Así también tú. Mientras tu mirada esté fija en Dios, podrás avanzar incluso sobre las aguas más agitadas. Pero si comienzas a mirar la tormenta, el miedo reemplazará la fe. Confiar en Dios no es negar la realidad. Es recordar que hay una realidad superior. Es saber que aunque tus ojos vean oscuridad, tus pasos siguen guiados por la luz del mundo. Es comprender que aunque no sientas nada, Dios está obrando en lo invisible. Porque muchas veces lo que parece un retraso es en realidad una redirección. Y lo que sientes como un final es el comienzo de algo nuevo que aún no puedes ver. Cada historia de fe en la Biblia comenzó con incertidumbre, pero terminó con gloria. Y lo mismo puede ocurrir contigo. Lo que necesitas no es más información, sino más fe. No necesitas más garantías humanas, necesitas recordar quién es tu Dios, aquel que abrió el mar rojo, que multiplicó los panes, que resucitó a los muertos. Ese es el mismo Dios que hoy te dice: no temas, porque yo estoy contigo. Isaías 41:10. Él no ha perdido el control, Él no se ha olvidado de ti. Él no está en silencio porque te ha abandonado, sino porque está trabajando en algo más grande de lo que imaginas. Cuando eliges confiar, aunque todo te diga que no tiene sentido, estás alineando tu vida con su voluntad. Y cuando eso ocurre, lo que parecía imposible comienza a suceder. Así que hoy, aunque no veas señales, aunque no sientas certezas, da el paso. Como Abraham, camina hacia lo que no conoces. Como Moisés, responde al llamado aunque no tengas todos los recursos. Como Esther, da el salto de fe sabiendo que has sido puesto aquí con un propósito eterno. Porque cuando confías, cuando eliges creer sin ver, el cielo se mueve, lo invisible se activa y tu vida comienza a alinearse con la perfecta, agradable y buena voluntad de Dios. Buscar a Dios no es una acción secundaria, no es algo que se hace después de intentar todo lo demás, no es un recurso de último momento cuando todo falla. Buscar a Dios es la prioridad más alta que un ser humano puede tener. Y cuando Él ocupa el primer lugar en tu vida, todo lo demás se acomoda en el orden correcto. Mateo 6:33 lo establece con claridad. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. No dice que algunas cosas se resolverán, ni que otras vendrán con esfuerzo. Dice todas. Pero hay una condición: que Él sea primero. Cuando Dios no es lo primero, nada encuentra su lugar. Las relaciones se desordenan, las decisiones se contaminan, las emociones se desbordan. El alma busca dirección, pero tropieza porque no tiene a quién seguir. En cambio, cuando el corazón se alinea con Dios desde el principio, cada área de la vida comienza a alinearse con su diseño. La prioridad espiritual no solo es una idea teológica, es una realidad práctica que transforma la manera en la que vives, piensas, sientes y decides. El orden de tus prioridades revela a quién estás siguiendo. Cuando eliges primero el trabajo, estás confiando en tus recursos. Cuando eliges primero el placer, estás confiando en tu satisfacción. Pero cuando eliges primero a Dios, estás reconociendo que nada tiene sentido sin su dirección. Salmo 127:1 lo confirma. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. No importa cuánto hagas, cuántos planes traces, cuántos recursos inviertas, si Dios no es la base,
todo se vuelve frágil. Poner a Dios primero implica rendir el derecho a decidir por ti mismo. Es reconocer que aunque tengas metas, capacidades y lógica, el plan perfecto no está en tus manos, sino en las de Él. Y eso exige humildad, la misma que mostró Jesús en cada paso que dio. A pesar de tener todo el poder del universo, nunca actuó por cuenta propia. En Juan 5:19 declara: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por su propia cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Si el Hijo de Dios dependía completamente de la voluntad del Padre, ¿cuánto más deberíamos hacerlo nosotros? Cuando Dios es primero, las decisiones no se toman por conveniencia, sino por obediencia. Ya no se trata de preguntar qué me conviene, sino qué glorifica a Dios. Ya no se mide el éxito por los resultados visibles, sino por la fidelidad en el proceso. Esta transformación no es ligera ni superficial. Requiere una reconfiguración total del corazón. Porque hay una diferencia entre invitar a Dios a participar en tus planes y rendirte para participar en los suyos. El pueblo de Israel, a lo largo de toda la Escritura, vivió las consecuencias de alterar ese orden. Cada vez que pusieron sus prioridades por encima de las instrucciones divinas, enfrentaron caos, opresión y confusión. Pero cada vez que restauraron a Dios al centro de su vida nacional y personal, la bendición regresó, la victoria volvió y la paz fue restaurada. Josué, antes de concluir su liderazgo, no dio una sugerencia, dio una declaración firme: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24:15. No lo dijo como una opción entre otras, sino como una afirmación absoluta. Y esa afirmación cambió el destino de una generación. El orden divino no es negociable. Cuando las prioridades humanas reemplazan los mandamientos eternos, el resultado es el desvío. Pero cuando la voluntad de Dios se vuelve el punto de partida, todo lo demás se alinea con precisión. No porque todo se vuelva fácil, sino porque todo encuentra su propósito. La diferencia entre el desorden y la plenitud no está en la cantidad de actividades, sino en a quién estás obedeciendo primero. En Malaquías 1, Dios reprende al pueblo por ofrecerles obras, animales defectuosos, sacrificios sin reverencia, una adoración superficial. Ellos cumplían con el rito, pero habían desplazado a Dios del primer lugar, y el Señor no aceptó esa adoración. Les dijo: cuando ofrecen el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Y cuando ofrecen el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Malaquías 1:8. Darle a Dios lo que sobra, lo que no cuesta, lo que no requiere entrega, es una señal clara de que no ocupa el trono del corazón. Poner a Dios primero significa también ordenar tus pensamientos, tus emociones y tus decisiones bajo su señorío. Es levantar cada mañana no preguntando qué quiero lograr, sino preguntando qué desea Él que yo haga hoy. Es abrir la Escritura no como rutina, sino como alimento vital. Es convertir la oración en el punto de partida, no en el recurso de emergencia. Es ver a Dios no como una parte de tu vida, sino como la vida misma. Hechos 17:28 lo expresa con poder: porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. No hay vida fuera de su presencia. No hay propósito fuera de su voluntad. Cuando el corazón se alinea con esa verdad, todo cambia. Las decisiones se limpian de egoísmo. Los planes se sujetan a la dirección divina. Las emociones se estabilizan. El alma encuentra descanso. No porque todo sea perfecto afuera, sino porque todo está en orden adentro. El alma que ha rendido sus prioridades a Dios ya no vive buscando aprobación humana, ni compitiendo por reconocimiento, ni corriendo tras promesas vacías. Vive centrada, firme y dirigida. La vida cristiana no se trata de incorporar a Dios en nuestras actividades, sino de centrar toda la vida en Él. En Colosenses 3:17 se nos instruye con claridad: y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús,
dando gracias a Dios Padre por medio de Él. No hay separación entre lo espiritual y lo cotidiano. Cada decisión, cada palabra, cada acción es un acto de adoración cuando Dios es lo primero. No se trata de vivir una doble vida, una dentro del templo y otra en el mundo. Se trata de vivir completamente bajo la autoridad de Cristo en cada espacio, en cada momento. Cuando el pueblo de Israel entregaba las primicias, no lo hacía solo como un acto económico. Era una declaración espiritual. Tú eres primero, Señor. Las primicias no eran las obras ni lo que quedaba después de cubrir todas las necesidades. Eran lo primero, lo mejor, lo más puro. Y ese principio sigue siendo vigente hoy. No se limita a lo material, abarca el tiempo, la atención, la energía, la devoción. Darle a Dios lo primero es afirmar con hechos que confiamos en su provisión, en su dirección y en su soberanía. Por eso cuando alguien dice que Dios es lo primero, pero no le entrega su agenda, sus decisiones o su adoración, está viviendo una contradicción. Dios no comparte el primer lugar, no compite con tus deseos, ni con tus proyectos, ni con tus prioridades. Él es Señor o no lo es. En Apocalipsis 3:15 a 16, Jesús confronta a los tibios. Yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Dios no acepta una devoción a medias, no es un complemento, es el todo. Cuando el alma reconoce esa verdad y actúa conforme a ella, comienza un cambio profundo. Ya no se vive a merced del estrés, ni de la presión, ni de la necesidad de controlar. Se vive bajo la guía del Espíritu Santo, que pone orden donde había caos, dirección donde había confusión y propósito donde había vacío. Gálatas 5:25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esa vida en el Espíritu solo es posible cuando Dios ocupa el primer lugar. Poner a Dios primero transforma tus relaciones. El amor ya no se basa en interés ni en necesidad, sino en servicio. Poner a Dios primero transforma tu manera de trabajar. El esfuerzo deja de ser por vanagloria y se convierte en instrumento de excelencia para glorificar a aquel que te dio dones y oportunidades. Poner a Dios primero transforma tu identidad. Ya no te defines por lo que haces o por lo que otros piensan, sino por lo que Dios ha dicho de ti. Cuando Dios es el centro, todo lo demás gira en el orden correcto. Es como el sol en el sistema solar. Si el sol se desplazara de su lugar, todo colapsaría. Pero mientras el sol permanezca en el centro, los planetas giran con precisión. Así también en la vida, si Dios es el centro, tus finanzas, tus emociones, tus decisiones y tus relaciones se ordenan con armonía. Pero si lo desplazas, tarde o temprano el caos se instala. Dios no te llama a ponerlo primero para quitarte cosas, sino para darte todo lo que necesitas en el orden correcto. Juan 10:10 lo deja claro. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida abundante solo se encuentra cuando Él es el primero, no antes, no después, no a la par de otras cosas. Primero, el alma que ha aprendido a priorizar a Dios no busca fórmulas, busca comunión. No vive reaccionando, vive guiada. No vive corriendo, vive caminando en propósito, porque sabe que mientras Él esté al frente, nada le faltará. Salmos 23:1 lo declara: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Esa promesa no está desconectada de la prioridad, está anclada en ella. Cuando decides hoy poner a Dios primero, estás activando un principio eterno que cambia el curso de tu historia. No solo estás haciendo una declaración espiritual, estás abriendo la puerta a que todo lo demás se alinee conforme a su voluntad. Porque Dios honra a quienes lo honran. Y cuando alguien lo honra con sus decisiones, con su tiempo, con su corazón, el cielo responde. Todo cambia, todo se ordena, todo comienza a fluir
bajo un ritmo divino que no depende de tus fuerzas, sino de su fidelidad. Obedecer a Dios no es simplemente cumplir instrucciones, es rendir la voluntad, es alinearse no solo en acción, sino en intención. Es reconocer que lo que Él dice no está sujeto a negociación, sino que es la expresión de una voluntad perfecta que trasciende nuestro entendimiento. La obediencia, cuando nace de un corazón rendido, no es una carga, es un privilegio que transforma el caos en propósito. Deuteronomio 28 lo deja claro desde su primer versículo. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Las promesas no están desconectadas de la obediencia. Son consecuencia directa de un corazón que se sujeta sin resistencia. Cuando el ser humano decide obedecer, incluso sin entender por completo el porqué, está construyendo el camino para que el cielo intervenga en la tierra. La obediencia es la llave que activa el orden divino, no por mérito, sino por alineación. Es en ese acto aparentemente simple donde Dios comienza a desplegar su voluntad sin obstáculos. La historia de Noé lo demuestra con contundencia. En medio de una generación corrupta, fue hallado justo, no por tener todas las respuestas, sino por hacer exactamente lo que Dios le mandó. Génesis 6:22 resume toda la diferencia. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. No construyó según su lógica, ni ajustó las medidas del arca a sus gustos. Obedeció en todo, y por esa obediencia su casa fue salvada. El orden no comienza en las circunstancias, sino en el corazón. Hay quienes buscan que todo a su alrededor se acomode, sin darse cuenta de que el verdadero caos está en su interior. Un alma que obedece, incluso en lo pequeño, se convierte en terreno fértil para la intervención divina. Cuando Jesús llamó a Pedro, no le dio un plan detallado, solo dijo, sígueme. Y Pedro dejó todo, no pidió explicaciones, no exigió garantías, obedeció. Ese acto marcó el inicio de una transformación que lo llevó de pescador a apóstol. La obediencia, aunque parece simple, desata dimensiones que solo pueden comprenderse después de dar el paso. No se trata de entender antes de actuar, se trata de confiar en quien da la orden. Cuando el Señor le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, no buscaba la muerte de Isaac, sino la entrega absoluta del corazón de su padre. Abraham obedeció hasta el último momento, y esa obediencia no solo reveló su fe, sino que activó una bendición generacional que se extiende hasta hoy. Génesis 22:18 confirma la magnitud de esa obediencia. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. No por cuanto creíste solamente, sino por cuanto obedeciste. La fe que no se traduce en obediencia es estéril. Cada mandato de Dios está cargado de propósito. Nada de lo que Él ordena es arbitrario. Cada instrucción, aunque parezca difícil o ilógica, está diseñada para llevarte al lugar exacto donde su voluntad puede cumplirse sin obstáculos. Cuando el profeta Eliseo envió a Naamán a lavarse en el Jordán 7 veces, no tenía sentido para el general sirio, pero la obediencia fue la puerta a su sanidad. Si hubiese seguido confiando en sus ideas, jamás habría experimentado el milagro. 2 Reyes 5:14 relata con precisión lo que ocurrió después de que Naamán obedeció. Y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. El milagro no ocurrió cuando llegó al profeta, sino cuando obedeció. El orden divino no necesita entenderse, necesita cumplirse. Muchas personas se estancan espiritualmente porque siguen negociando con las instrucciones de Dios. Las ajustan, las postergan o las ignoran. Pero no se puede vivir en bendición cuando se vive en desobediencia. La Escritura es clara en este punto. Juan 14:23 registra las palabras de Jesús: el que me ama
mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El amor verdadero se demuestra con obediencia, no con palabras, no con promesas, sino con hechos. Y donde hay obediencia, hay presencia. Y donde está su presencia, hay orden. Dios no honra la apariencia de obediencia, honra la entrega verdadera. En 1 Samuel 15, Saúl desobedeció una instrucción directa y trató de justificar su error con sacrificios. Pero Dios no busca excusas, busca un corazón completamente rendido. El profeta Samuel lo confrontó con una declaración que resuena hasta hoy. ¿Se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. 1 Samuel 15:22. La obediencia no se sustituye con rituales, ni con ofrendas, ni con promesas. Es la base de toda relación real con Dios. Cuando alguien obedece, aunque el camino parezca incierto, está construyendo con fundamentos eternos, porque la obediencia es la expresión más pura de confianza. No necesita ver el resultado, no exige explicaciones, solo responde con fidelidad. Es en ese terreno donde Dios opera con libertad. Cuando Jesús estaba en Caná de Galilea y su madre dijo a los sirvientes: haced todo lo que Él os diga, Juan 2:5. Esa instrucción fue la que abrió el camino para el primer milagro. No fue el vino, ni las tinajas, ni la escasez lo que definió el momento. Fue la obediencia. Ellos hicieron lo que Jesús dijo, y el agua se convirtió en vino. La obediencia no solo anticipa milagros, los activa. El desorden espiritual muchas veces es consecuencia directa de una obediencia parcial. Hacer parte de lo que Dios dice es igual a desobedecer, porque la obediencia no se fragmenta, no se negocia, no se ajusta a conveniencia, se cumple completamente o no se cumple. En Lucas 5, Pedro fue instruido por Jesús a echar las redes mar adentro. Aunque había pasado toda la noche sin pescar nada, respondió: en tu palabra echaré la red. Y lo hizo. La pesca fue tan abundante que las redes comenzaron a romperse. Todo comenzó con una palabra, pero la diferencia estuvo en la obediencia, no en las redes, no en el lugar, en la decisión de obedecer aunque la lógica dijera lo contrario. El alma que aprende a obedecer se vuelve sensible a la voz de Dios. Ya no necesita señales extraordinarias ni confirmaciones múltiples. Se ha entrenado en la disciplina de responder al primer llamado. Isaías 1:19 dice: si quieren y obedecen, comerán de lo mejor de la tierra. La bendición está ligada al deseo y a la obediencia. No basta con querer, hay que obedecer. No basta con soñar, hay que actuar. Y no basta con conocer la voluntad de Dios, hay que caminar en ella. La desobediencia siempre trae consecuencias. En el Edén, la caída de la humanidad no comenzó con un acto de violencia, sino con una instrucción ignorada. Génesis 2:17 contenía una advertencia clara. La ruptura de ese mandato trajo caos, muerte y separación. Pero la restauración de la humanidad comenzó con otro acto de obediencia. Filipenses 2:8 nos muestra el corazón de Cristo. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por esa obediencia fuimos reconciliados. Por esa obediencia hoy tenemos acceso a la vida eterna. El poder de un solo acto de obediencia puede cambiar la historia. El creyente que decide vivir bajo el orden divino debe entender que cada día es una oportunidad para obedecer. No se trata de grandes eventos ni de momentos espectaculares. Se trata de obedecer en lo sencillo, en lo cotidiano, en lo oculto, cuando nadie ve, cuando nadie aplaude, cuando solo Dios está presente. Ese tipo de obediencia construye una vida sólida, inquebrantable, firme en la roca. Mateo 7:24 lo afirma:
Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Oír no es suficiente, hacer es lo que produce estabilidad. El mundo actual promueve la independencia, la autodeterminación, la libertad sin límites, pero el reino de Dios opera bajo principios opuestos. La verdadera libertad nace de la obediencia, no a los impulsos, no a los deseos, sino a la voluntad de Dios. Salmo 119:45 lo expresa con sabiduría: y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. La obediencia no encadena, libera, no restringe, protege, no limita, expande, porque Dios no da órdenes para controlar, sino para preservar. Sus mandatos no son cargas, son muros de protección. Quien obedece camina en seguridad, no porque el camino sea fácil, sino porque está guiado. No porque todo esté claro, sino porque todo está bajo control. La obediencia no necesita garantías, necesita determinación. La recompensa no siempre es inmediata, pero siempre es segura, porque Dios no olvida a los que caminan conforme a su voz. En Apocalipsis 3:8 Jesús declara: he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esa puerta abierta no es para todos, es para los que obedecen, aunque tengan poca fuerza, aunque enfrenten oposición, aunque parezca que no pueden más. La vida del creyente no se define por cuánto sabe, sino por cuánto obedece. El conocimiento sin obediencia produce orgullo, pero la obediencia, incluso sin conocimiento completo, produce frutos. Dios honra a quienes se rinden, a quienes se inclinan, a quienes se niegan a sí mismos para abrazar su voluntad, porque en esa entrega hay poder, hay dirección y hay vida. Esperar en Dios no es una pausa vacía, ni un castigo disfrazado. Es una etapa activa, una escuela invisible, donde el alma aprende a soltar el control y confiar en el ritmo divino. La espera no es la ausencia de movimiento, es el terreno donde Dios moldea con silencio lo que más tarde revelará con gloria. Quien no comprende esto, interpreta la demora como indiferencia. Pero quien ha aprendido a discernir los tiempos del cielo, sabe que cuando Dios tarda, nunca se equivoca. Eclesiastés 3:11 afirma: todo lo hizo hermoso en su tiempo, no en el tuyo, no en el mío, en el suyo. Y ese tiempo, aunque parezca inerte, está lleno de propósito. Cada día que pasa sin respuesta aparente no es un día perdido, es un día sembrado, porque en el reino de Dios nada es en vano. Ni el silencio, ni la lágrima, ni la oración sin respuesta inmediata. Todo coopera, todo construye, todo prepara. El corazón que espera es el que será sostenido cuando llegue la manifestación, porque no solo esperó la bendición, fue formado para sostenerla. Es fácil desesperar cuando todo alrededor parece avanzar mientras tú sigues estancado. Es sencillo mirar a los lados y comenzar a comparar tiempos, resultados, trayectorias, pero el proceso de Dios no se ajusta a tus expectativas ni a tu calendario. Él no compite con los ritmos humanos. Él trabaja en una dimensión donde la eternidad define la velocidad. Lo que parece tardanza es en realidad una exactitud cronometrada desde lo alto. El Salmo 31:16 lo declara con convicción: en tu mano están mis tiempos. No estás fuera de tiempo si estás en las manos de Dios. No estás atrasado cuando caminas a su paso. Pero para comprender esto, debes renunciar a la necesidad de controlar el reloj. La ansiedad nace cuando exiges respuestas antes de tiempo. La fe, en cambio, florece cuando decides descansar, sabiendo que Él no se olvida. Isaías 64:4 dice: nunca oyeron ni prestaron oído, ni ojo vio a otro Dios fuera de ti, que trabaje para el que en Él espera. Él no trabaja mientras haces ruido, trabaja mientras esperas.
Y esa espera, cuando está saturada de fe, se convierte en una declaración poderosa. No necesito verlo para creerlo. No necesito tenerlo ya para saber que vendrá. Dios nunca improvisa, nunca reacciona, siempre orquesta. Y lo hace desde antes que tú tuvieras conciencia de tus propias peticiones. En Jeremías 29:11, Él nos da una declaración que debería anclar cada corazón en medio de la demora. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Si el plan existe, la preparación también. Y esa preparación toma tiempo. El carácter no se forma en la prisa. La madurez no crece en la inmediatez. Los pilares que sostienen tu propósito no se levantan de un día para otro. David fue ungido rey cuando todavía era un muchacho pastoreando ovejas. Pero el trono no llegó al día siguiente, ni al mes siguiente, ni siquiera al año siguiente. Pasaron años, años de persecución, de soledad, de injusticia. Pero no fueron años perdidos. Fueron años moldeados con precisión para preparar un corazón conforme al de Dios. Porque antes de sentarse en el trono de Israel, debía establecer el trono de Dios en su interior. Salmo 37:7 nos recuerda: guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te inquietes por los que prosperan a su manera. No mires lo que otros obtienen antes de tiempo. Guarda silencio, espera, confía. La formación en la espera es invisible a los ojos de los hombres, pero evidente ante el cielo. Cada vez que decides no abandonar, cada vez que eliges seguir creyendo, cada vez que te mantienes firme sin ver resultados, estás siendo refinado. Como el oro que se purifica en el fuego, así el alma que permanece en la espera se hace más valiosa, más firme, más sensible a la voz de Dios. Romanos 5:3-4 lo dice con precisión. Nos gloriamos también en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Hay una esperanza que solo nace después de resistir el proceso. Una esperanza que no se quiebra, porque no fue construida sobre resultados rápidos, sino sobre la fidelidad comprobada del Dios que no falla. Esa esperanza no decepciona, porque ha pasado por las aguas, por el fuego, por el silencio, y aún así sigue creyendo, no porque vea, sino porque conoce la voz del que prometió. Quien aprende a esperar con fe, desarrolla una percepción que trasciende las circunstancias. Ya no vive a merced de las señales, vive por lo que ha oído de Dios. Y esa palabra, cuando es verdadera, sostiene incluso cuando todo alrededor parece desmentirla. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él dijo, Él hará. Si Él habló, Él cumplirá. Números 23:19 lo afirma con autoridad. No estás esperando a alguien voluble. Estás esperando al Dios que sostiene el universo con su palabra. Pero para que la espera sea fructífera, debe estar libre de quejas. La queja contamina el proceso. La murmuración distorsiona la percepción. El pueblo de Israel salió de Egipto por la mano poderosa de Dios, pero su incapacidad para esperar con fe los hizo dar vueltas durante años en el desierto. No porque Dios tardara, sino porque ellos se resistieron a creer mientras esperaban. No es lo mismo esperar en fe que esperar frustrado. No es lo mismo avanzar con expectativa que resistir con amargura. La actitud con la que esperas define lo que recibirás cuando llegue el cumplimiento. Hay quienes aceleran su propia ruina por no saber esperar, como Saúl, que en lugar de aguardar la llegada de Samuel, decidió actuar por impulso. Ese solo acto de impaciencia le costó el reino. La espera también es una prueba de gobierno. Quien no puede gobernarse en la demora, no podrá sostener lo que Dios quiere entregarle, porque las bendiciones sin madurez se convierten en peso. Pero las bendiciones que llegan en el tiempo perfecto se convierten en plataforma. Dios no se retrasa. Él llega cuando todo está listo, no solo afuera, principalmente adentro.
A veces el escenario externo parece preparado, pero el corazón aún no ha sido tratado. Y Dios no expone al público lo que todavía no ha sido perfeccionado en lo secreto. Por eso Jesús, aun siendo el Hijo de Dios, esperó. No comenzó su ministerio a los 12 ni a los 20. Esperó hasta el tiempo señalado. Lucas 3:23 indica que tenía como 30 años cuando comenzó su ministerio público. No porque antes no estuviera capacitado, sino porque respetó el tiempo del Padre. El que espera bien, recibe bien, porque no recoge fruto inmaduro, no se adelanta al diseño, no rompe procesos por ansiedad, espera con sabiduría, con templanza, con visión, porque sabe que todo lo que viene de Dios vale la espera. Isaías 40:31 lo declara con certeza. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La fuerza no viene de la velocidad, viene de la espera. La renovación no nace de la prisa, nace de la rendición. Cada área de tu vida que está en pausa no está abandonada, está siendo trabajada. Lo que para ti es un vacío, para Dios es un taller. Lo que tú llamas demora, Él lo llama proceso. No ores para que se acelere, ora para ser perfeccionado, porque lo que viene después de una espera en Dios no solo te bendice a ti, se convierte en testimonio, en plataforma, en señal para otros. La espera que hoy enfrentas será la historia que mañana confirmará su fidelidad. Aprende a amar el silencio, aprende a valorar la quietud, aprende a discernir que mientras tú esperas, Dios ordena. Mientras tú oras, Dios prepara. Mientras tú guardas tu corazón, Él organiza los escenarios. Y cuando llega su tiempo, todo encaja con una precisión que ninguna planificación humana puede igualar. La espera no es pasividad, es una preparación activa. Es el terreno donde se cultiva la dependencia, donde se elimina la autosuficiencia, donde se profundiza la intimidad con Dios. No corras, no te salgas del proceso. No permitas que la cultura de lo inmediato contamine tu percepción espiritual. La voluntad de Dios no se precipita, se cumple en el tiempo justo. Gálatas 6:9 lo resume. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Cuando te mantienes firme, aunque parezca que nada cambia, estás declarando al cielo y al infierno que tu fe no está en los resultados, sino en la fidelidad del que prometió. Estás diciendo que aunque la promesa tarde, no dejarás de creer. Que aunque el camino sea largo, no dejarás de caminar. Que aunque los cielos parezcan cerrados, seguirás adorando. Porque sabes que el Dios que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Filipenses 1:6 garantiza que Él no deja nada incompleto. Entonces, no te angusties por el tiempo, no te compares con otros. No intentes abrir por la fuerza lo que Dios cerró por protección. Espera, pero espera bien, espera con fe, espera con gozo, espera con obediencia, porque la espera que se vive bajo el abrigo del Altísimo nunca es pérdida. Es siembra, es inversión, es adoración silenciosa. Y cuando el cielo diga ahora, todo lo que parecía detenido comenzará a fluir con una fuerza que solo se explica por una cosa: Dios lo hizo. La confusión espiritual no es un estado natural para quien vive con Dios en el centro. Donde reina la presencia de Dios, también habita la luz. Y donde hay luz, las sombras se disipan. Muchos caminan desorientados no por falta de inteligencia, sino por haber desplazado a Dios del trono de su vida. No es que Dios no hable, es que sus prioridades han sido reemplazadas por voces extrañas que apagan la verdad. Primera de Corintios 14:33 afirma con precisión: Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Si hay confusión, no viene de Él. Y si no viene de Él, entonces no debe gobernar tu mente ni tus decisiones.
Cuando el alma se vuelve a su fuente, todo empieza a aclararse. No de manera mágica, sino por alineación. La luz no se obtiene esforzándose por verla, sino volviéndose hacia ella. Salmo 119, versículo 105 dice: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El camino que parecía borroso empieza a definirse cuando decides caminar según su palabra. No porque cambien las circunstancias, sino porque cambia tu enfoque. El orden interior precede a la claridad exterior. Dios no actúa en medio del caos para dejarte confundido. Al contrario, Él entra en tu caos para transformarlo en propósito. Génesis 1:2 nos revela que la tierra estaba desordenada y vacía, pero la respuesta de Dios no fue huir del desorden, fue hablar su palabra, y cuando su palabra fue liberada, el orden se estableció. Lo que estaba en tinieblas fue iluminado. Lo que estaba sin forma recibió estructura. Así también, cuando Él es el centro de tu vida, su palabra comienza a establecer orden donde antes solo había ruido. La claridad que viene de Dios no siempre te da todos los detalles, pero sí te da dirección. No necesitas conocer el destino completo cuando tienes al guía. Proverbios 3:6 lo establece con firmeza. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Eso es claridad. No saberlo todo, pero tener seguridad de que Él va al frente. No depender de tus propias ideas, sino confiar en la guía de su Espíritu, que nunca se equivoca. Cuando el corazón está dividido, la mente se llena de dudas. Santiago 1:8 declara: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esa inconstancia es fruto de vivir con múltiples centros de autoridad. Un día decides por lo que sientes, otro día por lo que temes y otro por lo que opinan los demás. Pero cuando Dios es el centro, tus decisiones se sujetan a su voz, tus emociones se someten a su paz y tus pensamientos se alinean con su verdad. La inestabilidad se reemplaza con firmeza, no porque todo sea perfecto afuera, sino porque su presencia habita dentro. El corazón humano fue diseñado para ser gobernado, no por deseos fluctuantes ni por el caos de las emociones, sino por la paz de Dios. Colosenses 3:15 lo confirma. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Esa paz es más que una sensación. Es una autoridad interna que dirige, corrige y establece. Es el resultado directo de rendir el control. Y cuando esa paz gobierna, la confusión se convierte en discernimiento y el temor se transforma en dirección. El mundo ofrece 1000 voces, pero solo una voz tiene el poder de dar verdadera claridad. Juan 10:27 registra las palabras de Jesús: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. El problema no es que Dios no hable, es que muchos están tan rodeados de ruido que ya no distinguen su voz. Pero cuando decides que Él sea el centro, aprendes a afinar tu oído espiritual. Ya no necesitas señales externas para moverte. Te basta con su dirección interna. Hay decisiones que no se resuelven con lógica, sino con presencia. Cuando Moisés estaba por continuar el camino con el pueblo, no pidió una estrategia, pidió una garantía. Si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Éxodo 33:15. Esa es la claridad verdadera. Saber que si Dios está, aunque todo lo demás sea incierto, puedes seguir adelante. Porque su presencia no solo guía, respalda. Cuando haces de Dios tu centro, también aprendes a soltar la necesidad de controlar. Y en ese acto recibes discernimiento. Ya no interpretas desde la ansiedad, sino desde la confianza. Ya no vives reaccionando, sino caminando con paso firme. Isaías 30:21 describe este estado. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Esa dirección no se impone, se revela, se manifiesta cuando decides caminar rendido.
La claridad que viene de Dios también protege, evita desvíos, te salva de alianzas cerradas, de caminos falsos, de decisiones destructivas. Él ve lo que tú no ves, sabe lo que tú ignoras. Por eso cuando Él gobierna, incluso cuando detiene algo, es para preservarte. Salmo 32:8 lo expresa como una promesa. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Entonces, no es que la vida sin Dios esté simplemente desenfocada. Es que sin Él todo pierde su lugar. Todo se vuelve pesado, confuso, inestable. Pero cuando Él ocupa el centro, el alma se ordena, la mente se calma, el corazón se afirma. Y todo lo que parecía borroso comienza a encontrar su forma. Porque Dios no solo da dirección, Él es la dirección. No solo da luz, Él es la luz. Y cuando Él es el eje, todo lo demás gira con precisión. El alma encuentra descanso cuando se rinde, no cuando obtiene respuestas, ni cuando logra controlar los resultados, sino cuando decide soltar su propio plan y abrazar el plan de Dios. No hay alineación verdadera sin renuncia, porque mientras tus propios deseos sigan ocupando el trono, no hay espacio para que su voluntad se manifieste. Solo cuando el yo cede su lugar, el cielo comienza a ordenar lo que parecía imposible. Proverbios 16:9 lo dice con claridad: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Pensar el camino no es lo mismo que caminarlo bajo dirección divina. La diferencia entre desviarse o alinearse está en a quién le entregas el control. Dios no obliga, espera tu rendición, espera que dejes de luchar por imponer tus planes para comenzar a caminar en los suyos. Planes que no siempre entenderás al principio, pero que siempre serán mejores. Isaías 55:9 afirma: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios no te pide que comprendas su plan, te pide que lo abraces, que confíes en que su visión va más allá de tu momento presente, que creas que lo que Él ha trazado es más profundo, más completo y más eterno que cualquier cosa que puedas diseñar por ti mismo. Hay momentos en los que soltar el control no parece lógico. A la mente natural le cuesta aceptar que rendirse no es debilidad, sino sabiduría. Porque todo en el sistema humano enseña a luchar, insistir y avanzar por fuerza propia. Pero el reino de Dios opera bajo un principio opuesto. Quien pierde su vida por causa del Señor, la encuentra. Mateo 16:25 lo afirma sin ambigüedad. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. No es perder por perder, es entregar para recibir algo infinitamente superior. Dios no puede alinear lo que no le pertenece. Mientras tus planes sean solo tuyos, Él no los transformará. Pero cuando decides ponerlos sobre el altar, Él comienza a purificar lo que debe quedarse y a remover lo que te estorba. Eso duele. Porque muchas veces la rendición implica renunciar a lo que amas, a lo que planeaste, a lo que soñaste. Pero también es en ese acto donde la gloria de Dios se revela con mayor fuerza. Romanos 12:1-2 nos enseña que presentar el cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable es el culto racional. Y que solo entonces podremos comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Primero se rinde, después se revela. Cuando entregas tus planes, tus decisiones y tus deseos, no estás perdiendo identidad. Estás recuperando propósito. Porque lo que Dios tiene preparado no es una versión inferior de lo que tú querías. Es una obra maestra diseñada por el Creador. Jeremías 1:5 nos recuerda que fuimos conocidos y apartados desde el vientre. Es decir, el plan ya existía. No estás pidiendo a Dios que invente algo para ti. Estás volviendo a lo que Él ya escribió, y ese retorno exige humildad.
Porque rendirse no es un acto puntual, es un estilo de vida. Es elegir todos los días que su voluntad prevalezca sobre la tuya. La rendición produce orden, no de forma instantánea, pero sí profunda. Lo que antes te causaba ansiedad comienza a perder fuerza. Lo que te presionaba por resultados comienza a ceder ante la paz de una voluntad que no depende de tus esfuerzos. Filipenses 4, 6 a 7 lo declara como una promesa. Por nada estén afanosos, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no nace del resultado, sino de la entrega. No está basada en si las cosas salen como esperas, sino en saber que ya no estás guiándote por tus propios criterios. Cuando eliges el plan de Dios, también eliges su proceso. Y eso significa confiar incluso en los pasos que parecen contradictorios. José fue vendido, humillado, encarcelado. Todo parecía alejarlo del propósito, pero en realidad cada paso lo acercaba más, porque estaba caminando en un plan que no se diseñó en la tierra. Génesis 50:20 registra sus palabras al final del proceso. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Lo que parecía pérdida era alineación. Lo que parecía derrota era preparación. Y todo comenzó con una rendición silenciosa que lo sostuvo hasta el final. El orden que Dios trae no siempre es visible desde el principio. Muchas veces es solo en la retrospectiva que se entiende por qué se cerraron puertas, por qué se detuvieron caminos, por qué algo no salió como esperabas. Pero cuando ya no vives guiado por tus planes, sino por el propósito eterno, aprendes a confiar incluso en lo que no entiendes, porque sabes que cada detalle está en manos de aquel que nunca falla. Rendirte no significa quedarte inmóvil, significa moverte bajo dirección, significa orar no solo para ser escuchado, sino para alinearte. Jesús mismo oró así en Getsemaní: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Esa oración no fue de resignación, sino de confianza total. Fue la expresión más alta de rendición y también el momento más poderoso de alineación divina. Porque al rendirse, Jesús no perdió la cruz, abrazó el plan que redimiría a la humanidad entera. Por eso, cuando el alma se rinde de verdad, el cielo actúa sin obstáculos. Lo que estaba estancado empieza a fluir, lo que parecía perdido encuentra sentido, y lo que era confuso se transforma en certeza. Porque Dios no puede alinear lo que está en rebeldía. Pero cuando encuentra un corazón rendido, entonces todo, absolutamente todo, comienza a ordenarse con precisión sobrenatural, no porque tú lo lograste, sino porque Él tomó el control. Cuando decides confiar y poner a Dios primero, no solo estás ordenando tu presente, estás invocando un diseño eterno que te antecede. Todo comienza a alinearse no porque cambien las circunstancias externas, sino porque tú has cambiado de posición espiritual. Ya no estás intentando ajustar a Dios dentro de tus planes. Ahora eres tú quien se mueve dentro del diseño divino. Y esa diferencia lo transforma todo. No se trata solo de recibir dirección, se trata de ser parte activa de la obra que Dios está ejecutando en la tierra, porque cuando Él ocupa el centro, tú dejas de vivir para alcanzar tus metas y comienzas a avanzar dentro de un propósito que trasciende tu entendimiento. Efesios 2:10 lo confirma: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No estás improvisando el camino. Estás caminando sobre sendas que ya fueron preparadas. La verdadera transformación ocurre cuando dejas de medir el éxito por lo que logras y comienzas a medirlo por cuánto obedeces. Ya no defines tu vida por resultados visibles, sino por fidelidad en lo invisible. Y es ahí, en ese terreno secreto, donde todo se alinea con una precisión que solo el cielo puede orquestar. El propósito de Dios no es simplemente acomodar tus días, es revelarte quién eres en Él.
Porque cuando entiendes tu identidad en Cristo, ya no necesitas buscar validación en ningún otro lugar. Te conviertes en testigo viviente de lo que significa una vida gobernada desde lo alto. Una vida que aunque atraviese tormentas, no se hunde. Una vida que aunque camine por valles oscuros, no teme. Porque el orden no está en el entorno, está en el interior. Y en ese lugar, donde Dios lo gobierna todo, descubres algo más profundo. Que su voluntad no solo se acepta, se ama. Que su dirección no solo se sigue, se anhela. Y que vivir rendido no es vivir limitado, sino plenamente libre. Porque cuando Dios es primero, todo lo demás encuentra su lugar. Y entonces el caos se convierte en testimonio y el desorden en gloria.